Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo. Me da gusto poder saludarles. Deseo y es mi oración que Dios les llene de su paz, de su amor y les bendiga grandemente a usted y a su familia. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes una reflexión de su palabra. Y el tema que hoy les quiero compartir se llama Una fe inquebrantable. Les quiero poner como ejemplo la vida de una gran mujer de Dios llamada Jocabed. Ella vivió en el tiempo cuando el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto. El faraón, viendo que ellos eran un pueblo grande, que se iban multiplicando, creciendo cada día más, él pensó, quizá este pueblo pueda hacer alianza con los enemigos y pueda causarme grandes problemas, pueda hacer una rebelión. Entonces él puso un decreto. Él dijo que iban a morir todos los niños varones recién nacidos y que serían lanzados al río. Entonces, para ese tiempo Jocabed tuvo a un bebé y ella, dice la palabra de Dios, que lo tuvo escondido por 3 meses y que cuando ya no pudo esconderlo más, ella tomó un cesto y lo colocó en el río y que ese cesto llegó a las manos de una princesa, la hija del faraón. Ella lo tomó en sus brazos, desde que lo vio se enamoró de él y entonces Jocabed mandó a su hija María, que tenía ya como cerca de 8 o 9 años, y ella observó al niño, se dio cuenta que había llegado a las manos de aquella princesa. Entonces se acercó a ella y le dijo que si necesitaba a una mujer, a una nodriza de las hebreas para que lo criara. Y de esa manera entonces la hija de Faraón le respondió que sí, que fuera y la buscara. Entonces María, hija de Jocabed, fue ante ella y le contó, y entonces Jocabed pudo ir ante la hija del faraón. Ella tomó al niño y lo crió. Miren qué maravilla tan grande, qué milagro tan grande hizo Dios. Él honró la fe de Jocabed. Ella era una mujer que tenía en su corazón un grandísimo tesoro llamado fe, una fe inquebrantable. Yo creo, puedo imaginar, hermanas, ustedes que son madres, podemos imaginar ese grande dolor que Jocabed sentía al saber de ese decreto, que teniendo a su bebé y al nacer podía ser muerto. Entonces ella sufrió mucho, vivió una situación desesperante. ¿Cuántas de nosotros hoy podemos encontrarnos en una situación así, desesperante, en que un hijo enfermo o que tenemos algún otro problema y nos sentimos como caminando en un callejón sin salida, que no sabemos qué hacer? Pero nosotras tenemos que recordar, tenemos que creer a la palabra de Dios, a las promesas de Dios dadas en su palabra. Podemos ver aquí que Jocabed fue una mujer de mucha fe. ¿Qué es la fe? Según el libro de Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Entre otras cosas, fe es anticipar y esperar lo bueno, aunque las circunstancias sean malas. En el libro de Salmo 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Fe es permanecer en la promesa de Dios y no en nuestros propios razonamientos. El razonamiento nos lleva al plano de la duda. Fe es disfrutar de la presencia de Dios en medio de la prueba. Éxodo 33:14 nos dice:
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es fe. Confiar en el Señor, en sus promesas. Jocabed tuvo fe porque ella no temió al decreto del rey. Ella pensó, el enemigo no podrá matar a mi hijo. Y ella lo tuvo escondido. Después de esos meses, cuando ya no lo podía esconder, ella tomó un cesto y ahí colocó al niño. Cuando ella lo puso en el río, en aquellas aguas, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, por desprenderse de aquel pequeño que amaba tanto, de ese llanto, ella estaba confiando en Dios. Ella seguramente oró, adoró a Dios y ella dijo: Señor, mi hijo está en tus manos, sea hecha tu voluntad. Y Dios honró esa fe. Ella crió al niño. Y bueno, quizás ella no imaginaba que ella iba a ser la madre de aquel varón a quien Dios usaría como el libertador de su pueblo. Seguramente ella y su esposo, Amram, ellos oraban, ellos clamaban a Dios por un libertador. El pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud, ellos eran maltratados, eran oprimidos, sufrían. Pero un día llegó el tiempo cuando Dios preparó a aquel niño que creció, a aquel varón. La princesa le puso por nombre Moisés. Dijo: porque de las aguas lo saqué. Qué bonita historia. Moisés fue un gran líder y fue libertador del pueblo de Dios. Jocabed fue una mujer de mucha fe y nosotros hoy día debemos de aprender de ella, de esa gran fe que ella tuvo, y en medio de todas las circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas, confiar en el Señor, tomar la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, orar, adorar a Dios y enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios, a guardar sus mandamientos, que sean hijos educados, respetuosos, que hagan el bien, que sean formados como verdaderos adoradores de Dios. Sigamos estos ejemplos, no solo de Jocabed, sino de muchas mujeres que la Biblia nos habla y nos enseña, que fueron mujeres de fe, mujeres que siguieron el camino de Dios hasta el final, que en medio de luchas, de pruebas y de circunstancias difíciles experimentaron la victoria en Cristo. Amén. Dios nos quiere llevar a otro nivel de fe, y si no pasamos por pruebas y luchas, nuestra fe no crecería. Es necesario que lleguen las pruebas, que lleguen las luchas para que nuestra fe crezca, para que eso que hay dentro de nosotras salga y podamos conocernos si realmente estamos amando a Dios o qué tanto amamos a Dios. Amén. Dios me las bendiga, mis hermanas, mis hermanos, y ha sido para mí un gran gozo, una gran bendición el poder compartir con ustedes esta hermosa palabra del Señor, porque la palabra de Dios es hermosa. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, bendiga a sus hogares y que sigamos firmes con nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es el autor de nuestra salvación, de toda salvación, y Él está con nosotros. Él es nuestro amado. Seamos fieles a Él. Amén. Dios les bendiga.